El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Chiquillos, tengan ustedes muy buenas tardes. Iniciamos la clase de lenguaje del día de hoy. Venía atrasada, venía corriendo para llegar a la clase. Ya, chiquillos, entonces comenzamos la clase del día de hoy, clase de lenguaje. Tenemos nuevo fondo, ¿cierto? Siempre verde y con el corazón verde de la naturaleza. Y comenzamos esta clase que ya se adelanta, ¿cierto? En el título vamos a ver la última patita de lo que es vocabulario contextual de la PSU, de la prueba de selección universitaria. Veo que nuevamente tenemos gente extranjera, así que sean todos ustedes súper y más aún cordialmente bienvenidos, ¿cierto? Porque ya verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Ya, entonces, última patita de vocabulario contextual, nos vamos con lo que son los fenómenos relacionados con el vocabulario. Sí, ¿por qué? Porque ya vimos, ¿cierto? Dentro de lo que era vocabulario contextual, vimos el campo semántico, vimos cómo ir incluyendo nuevas palabras a lo que es nuestro idioma, ¿cierto? A nuestro diccionario mental a través de la etimología. De hecho, ahí sí, ahí está. De hecho estoy cansada todavía. De hecho es lo que vimos en la clase anterior. Estuvimos viendo lo que era la etimología. La etimología es la especialidad de la lingüística, ¿cierto? De esta ciencia que estudia el lenguaje, que además estudia el origen de las palabras y los detalles de sus cambios y estructuras posteriores. Es decir, analiza la palabra dentro de su nacimiento, ¿cierto? De cómo se originó y cómo fue cambiando también a través de los años. Decíamos que nuestro idioma se origina en lo que es la antigua Grecia y toda la influencia que los griegos tuvieron en Roma. Y por ende, ¿cierto? El idioma que hablaban los romanos, que era el latín, lengua ya muerta y extinta, que todavía se sigue hablando, pero nosotros decimos que una lengua está muerta o está extinta al momento en que ya no se le inventan nuevas palabras. ¿Hay hablantes de latín? Sí, hay gente que estudia latín. En el Vaticano todavía se utiliza, ¿cierto?, mucho el latín, pero no se le inventan palabras nuevas, por ende es una lengua muerta. Pero esta lengua muerta originó varias ramitas, ¿cierto? Tuvo varias hijas, por decirlo de esa manera, y son todas las lenguas que se fueron organizando alrededor de todo lo que fue acá el mar Mediterráneo. Entonces, tenemos que se originó como idioma, ¿cierto? El portugués, el gallego, el asturleonés, el castellano, el español, nuestro idioma, nuestra lengua materna, que se puede denominar de cualquiera de las dos maneras, ¿cierto? Da lo mismo, castellano, español es lo mismo. Francés, provenzal, el sardo, el italiano, el románico, ¿cierto? El dálmata y el rumano. Todas estas lenguas, entonces, nosotros las consideramos lenguas romances porque provienen precisamente de Roma. A partir de ahí, ¿cierto? Decíamos que por eso, ¿cierto? Por la influencia que tuvieron los griegos en los romanos y la influencia que los romanos siguen teniendo hasta el día de hoy en nosotros, muchas de nuestras palabras las tomamos desde ahí. Y veíamos varias palabras, ¿cierto?, cuya etimología uno iba dándose cuenta que tenía que ver mucho con cómo conformábamos nuestro universo de palabras, cómo íbamos ampliando nuestro diccionario personal. Entonces, veíamos palabra como cardio, ¿cierto? Que todas las palabras con cardio, que significaba corazón, todas iban a tener que ver con el corazón.
Da lo mismo que parte, ¿cierto? Me refiero a si es un estudio del corazón, si es un análisis del corazón, si es una impresión del corazón, da lo mismo. Siempre cardio va a tener que ver con el corazón. Veíamos también la palabra hospice y cómo se iba diviniendo, ¿cierto? En huésped, en hospital, en hostal, en hotel, etcétera. Todos relacionados a todavía estoy cansada, todos relacionados a el estudio, perdón, al mantenimiento de gente, de tener gente alojada y cuidada, ¿cierto?, en un lugar. Todas las palabras, entonces, se originan, no todas, pero la gran mayoría de nuestro universo lingüístico del español proviene del español, proviene de Grecia y proviene de Roma. Y desde ahí nosotros vamos originando y vamos encontrándole sentido a las palabras. ¿Sí? Parece clase de historia o de biología. Sí, todo aquí se empieza a entremezclar, precisamente porque estamos viendo todo lo que es el vocabulario. Bien, entonces, los dejo cordialmente invitados, especialmente a los que no vieron esta clase, ¿cierto? Los dejo cordialmente invitados, ya la pueden ver, ya está disponible para que la vean en el canal de YouTube de Puntaje Nacional, en caso de que quieran ir ampliando todo este universo y todo esto que llamábamos nuestro diccionario personal. El día de hoy vamos a ver algunos fenómenos relacionados al vocabulario. Específicamente vamos a ver lo que es la polisemia y la homonimia. La homonimia dividida dentro de lo que son los homógrafos y los homófonos. Y de hecho ya en el tema de la polisemia, ¿cierto? De homonimia, homógrafos y homófonos, ya empezamos a ver también lo que es un poco la etimología. Ya podemos ir sacando un poco por contexto, ¿cierto? Por contexto etimológico podríamos decir, ya podemos ir sacando de qué se trata estas palabritas. Entonces, la polisemia es un fenómeno que ocurre cuando la misma palabra, es decir, el mismo signo lingüístico, que lo estuvimos viendo hace clases anteriores también, tienen varias acepciones o significados. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que una palabra es polisémica? Cuando nosotros la buscamos en el diccionario, ¿cierto?, nos van a aparecer un montón de significados, y esos significados no necesariamente tienen que ver entre sí. Probablemente exista una relación, ya como va a ser en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Probablemente existe una relación, pero no necesariamente es igual o calcada entre sí. ¿Por qué les decía que la etimología ya nos empieza a aparecer aquí, ya nos vamos empezando a dar cuenta, ¿cierto?, de ciertos elementos que son etimológicos y por los cuales podemos sacar el significado de una palabra. Poli significa varios, lo vimos dentro de las diapositivas que vimos en la clase pasada, y semión es una palabra nueva, pero semión viene de la palabra significado. Y cuando empezamos a ver precisamente el ítem de vocabulario contextual, le dije que íbamos a ver mucha semántica. La semántica era el estudio de las palabras, ¿cierto?, dentro de un contexto, es decir, del significado de las palabras. Por lo tanto, si poli es varios y semión significa significado, la polisemia, por ende, va a ser, ¿cierto?, algo, independiente de que, va a ser algo que tenga varios significados. Es decir, van a existir significados diversos para una sola palabra. Vamos a ver aquí el ejemplo que les decía. Tenemos el ejemplo de la palabra cabo. Me voy a mover un poquito. Ahí sí. Tenemos el ejemplo de la palabra cabo. Todas ellas, o la gran mayoría de ellas, son acepciones masculinas. La primera acepción que podemos encontrar es la de punta de tierra que penetra en el mar. En el ejemplo, me contaron que Cabo de Hornos es un lugar encantador. Si piensan en nuestra geografía chilena, ¿cierto?, sobre todo para aquellos que no son de Chile, Cabo de Hornos es un lugar que se ubica al extremo sur de Chile, es decir, al extremo sur del continente, donde el continente precisamente se empieza a fragmentar. ¿Qué es lo que ocurre en Cabo de Hornos entonces? Es una pequeña extensión de tierra, ¿cierto? Una pequeña punta de tierra, como dice ahí, que empieza a penetrar en el mar. Es una especie de ínsula, muy similar a una ínsula, o una península en realidad. Entonces, me contaron que Cabo de Hornos es un lugar encantador. ¿Qué es lo que pasa con Cabo de Hornos? Es precisamente un pedacito de tierra que se adentra hacia el mar. Después, como ejemplo también de cabo, ¿cierto?, otra de las acepciones que tiene la palabra cabo es el escalafón militar. Y en este caso se puede utilizar tanto en masculino como en femenino, porque puede ser el cabo o la cabo, da lo mismo. Por eso, o sea, no da lo mismo, en realidad depende si es hombre o mujer la persona. Pero en este caso la palabra cabo designa a cada uno
de los miembros de la milicia. En este caso es un escalafón, es una de las insignias que tienen los militares. Entonces, como le decía mi cabo, es imposible que algo como lo que usted señala ocurra. En ese caso, ¿cierto? Le estamos hablando a esta persona que tiene este escalafón militar, que tiene esta jineta militar. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a un cabo. Después, en el masculino, también tenemos como ejemplo de cabo cuerda en jerga náutica. El cabo es una de las cuerdas que se utilizan para la navegación. Por ejemplo, ahí tenemos también estamos atando cabos, cuando uno dice estamos tratando de adivinar qué es lo que ocurre, estamos atando cabos, es porque estamos tratando de conectar, ¿cierto?, estas líneas o estas cuerdas imaginarias que nosotros nos armamos a veces en la cabeza. Entonces, de ejemplo, hay que atar los cabos para que naveguemos correctamente. En este caso, ¿cierto?, lo que tenemos que atar son las cuerdas para una navegación satisfactoria. Y después, como última acepción, pero no última, porque en realidad tenía como 10 acepciones la palabra cabo, también del masculino, extremo o parte pequeña que queda de algo. Es decir, utiliza lo que queda de vela, aunque sea un cabo. Cuando a nosotros nos queda un pedacito de vela, cuando se corta la luz y no nos hemos preparado, a pesar de que nos han dicho tantas veces que nos preparemos ante cualquier emergencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca uno? Una vela. Chiquillos, recuerden, este es el dato cultural, el dato salvador. Si es terremoto, no prendan velas, porque las velas, uno nunca sabe el terremoto en lo que se rompe, se puede romper una cañería, por ejemplo, y la tragedia sería peor porque podría explotar una casa. Entonces, siempre tener a mano linternas. Pero ya, en el caso, ¿cierto?, del cabo de vela, es el extremo o la parte chiquitita o ya el restito que nos va quedando de lo que es la vela, el cirio, podríamos decirlo también. Entonces, la parte pequeñita o lo que va sobrando también es el cabo. Si se fijan, dentro de todas estas acepciones que nosotros vimos de cabo, nos damos cuenta que no están muy relacionadas entre sí, a excepción del número 1 y el número 4, donde tenemos en el 1 que es una punta de tierra que penetra en el mar, y en el 4 es un extremo o parte pequeña que queda de algo. Por lo tanto, ambos comparten la característica de ser una parte pequeña o un extremo de algo. Sin embargo, aparte del escalafón militar y la cuerda en jerga náutica, el escalafón militar, claro, el grado militar que tiene un cabo es más o menos bajo en relación a lo que podría ser, por ejemplo, en general. Pero también es relativamente pequeño, pero la verdad es que no tiene mucho que ver con un elemento físico que nosotros podemos ver o podamos tocar, como el cabo de tierra o el cabo de vela. Y en el caso, ¿cierto?, en el número 3 de cuerda en jerga náutica, ahí ya nos alejamos bastante del significado que nosotros podríamos pensar acerca de vela. Entonces, ¿por qué estamos viendo este tema de la polisemia? Porque, bueno, aquí uno probablemente va a pensar, profe, me está confundiendo más. La polisemia me está diciendo entonces que hay palabras que tienen miles de significados, y cómo voy a saber yo qué significado darle en la prueba, porque finalmente a mí en la prueba, en la PSU, ¿cierto?, me van a preguntar cuál es por qué palabra puedo reemplazar esta o esta otra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí o hacia qué nos estamos enfocando? Precisamente, lo que tenemos que fijarnos en este elemento es en qué contexto está. Recuerden, chiquillos, no se nos puede olvidar nunca que el ítem se llama vocabulario contextual. Eso quiere decir que la palabra está en contexto. La palabra no aparece aislada. Y por eso, ¿cierto?, en el vocabulario contextual antiguo, cuando se nos presenta una palabra y esa una palabra tenemos que reemplazarla dentro de las 5 posibilidades que se nos entregan, de la A a la E, ¿cierto?, uno dice, bueno, ¿cómo voy a saber yo cuál de estas es si no tengo más contexto que lo que me están diciendo aquí? Bueno, el contexto lo busco precisamente en el texto. Ahora bien, el vocabulario contextual nuevo nos ayuda bastante más. Hay gente, insisto, hay mucha gente que dice, no me gusta el vocabulario contextual nuevo porque me confunde más. Estaba acostumbrada a lo antiguo. Chiquillos, consideremos que el vocabulario contextual nuevo, dentro de las muchas innovaciones que se le han ido haciendo a la prueba, por ejemplo, el hecho de no restarnos las malas a las buenas, ¿cierto? Antes, por cada 4 malas se descontaba una buena. Todos esos elementos se han ido dando en pos, ¿cierto?, de que saquemos cada vez mejor puntaje, que la prueba trate de ser un poquito menos sesgadora de lo que ya es, porque la prueba finalmente separa a uno de otros, aquellos que pueden entrar a una universidad y aquellos que no.
Entonces, en este sentido, la polisemia ya nos va dando luces y nos va aterrizando, ¿cierto?, al hecho de que tenemos que revisar la palabra en contexto. Si a mí me dicen, utiliza lo que queda de vela, aunque sea un cabo, no voy a pensar en que me están hablando de la jineta militar, ¿cierto?, o de la cuerda, pensando en el elemento de la jerga náutica. Por lo tanto, siempre, chiquillos, el elemento de el vocabulario contextual. Palabra dentro del contexto. Y dijimos que también íbamos a ver el tema de la homonimia. Cuando nosotros vemos la palabra homonimia, prácticamente todas o muchas, ¿cierto?, de las palabras que parten con homo van a significar igual. Recuerden eso, les va a servir para varias pruebas, no solamente para el lenguaje, les sirve también para la prueba de biología, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, todas las palabras que empiecen con homo y con H, no sin H es un detergente, todas las palabras que empiecen con homo probablemente va a significar que sea la igualdad entre lo que siga después. Entonces, entre homonimia tenemos que separar la palabra en homo y nimia. Homo viene de la palabra igual y nimia o nomen va a significar nombre. Por lo tanto, la homonimia va a ser igual nombre. En realidad lo que va a significar es la igualdad en la palabra. Recuerden que el nombre también es reemplazable por palabra. Entonces, como homogéneo ponen ahí de ejemplo también. Homogéneo, cuando uno hace una mezcla, hace algo que sea homogéneo, significa que todo tiene que estar más o menos igual. Sobre todo cuando uno dice, haga una mezcla homogénea para hacer un queque. La idea es que el queque no quede con grumos, ¿cierto? Que no quede con pelotitas de harina ahí flotando. No, la mezcla tiene que ser parejita, tiene que ser igual. Entonces, la homonimia es un fenómeno que se produce cuando dos palabras compuestas por los mismos fonemas, ciertos sonidos, o en las que su realización fonética coincide. Entonces, ¿qué es lo que ocurre entre estas dos palabras? La palabra suena igual, ¿cierto? El fonema que se transmite es el mismo, el sonido que se transmite es el mismo, o cuando la realización fonética coincide, es decir, cuando nosotros hablamos y el sonido sale igual. Frente a la homonimia existen dos tipos de fenómenos. Existen los homógrafos y los homófonos. Entonces, antes de pasar a lo que son los homógrafos y los homófonos, nos vamos a fijar que tanto homógrafos como homófonos parten con la misma palabra homo. Por lo tanto, ambas van a significar una igualdad entre algo. En el caso de los homógrafos, está constituida la palabra por dos palabras a su vez. Homo, que ya dijimos que era igual, y grafo. Grafografía, todas esas cosas van a tener que ver con la realización escrita o visual, ¿cierto? Nosotros lo vamos a poder ver a través de la vista o la vamos a poder escribir con nuestra mano de algo. La fotografía, por ejemplo, a la ortografía, todas esas palabras también tienen grafía dentro de sí misma. La fotografía es la expresión de el grafo, ¿cierto?, a través de una foto. Y la ortografía es la realización de la escritura a través de un grafo, ¿cierto? Entonces aquí yo lo estoy viendo y además lo estoy haciendo. Y en el caso de los homófonos, también tenemos estas dos palabras. El homo, ¿cierto?, que dijimos que era igual, y fono. Nosotros ocupamos mucho un artilugio llamados audífonos. Los audífonos, nosotros nos los ponemos en nuestro canal auricular o en nuestro audio y escuchamos fonos, es decir, escuchamos sonidos. Entonces, los homógrafos va a ser de igual escritura y los homófonos va a ser de igual sonido. Entonces, aquí ya nos íbamos adelantando para ir desarrollando esto que hablábamos acerca de el estudio de la etimología y por qué precisamente es importante para nosotros que estamos tratando de ampliar nuestro vocabulario. La homonimia, dividida en su variante de homógrafos, son palabras que se escriben igual, pero que tienen significados diferentes. Ejemplo, ya que entramos en la onda 18era, ¿cierto? Estamos en septiembre, o conocido como para algunos como septiembre. Vamos a empezar ya a celebrar nuestras fiestas patrias. Y entonces, como buenos chilenos, dice: vino a la casa y trajo un vino. La idea siempre es cuando uno va a visitar a la casa de alguien, ¿cierto?, llevarle un engañito, un regalito. Entonces, en este caso, vino a la casa y trajo un vino. Las dos palabras se escriben igual, ¿sí?
las dos palabras suenan igual. Pero aquí la variante está en que las dos se escriben igual y representan no representan una similitud entre el significado. La primera, ¿cierto? La puse al revés. La primera, la de vino, es esta, la puse al revés, me acabo de dar cuenta. Es la segunda persona singular pretérito perfecto simple del verbo venir. Es decir, vino, se acercó, fue invitado, vino a nuestro lugar de trabajo o de casa o de estudio o de lo que sea. Me equivoqué. Entonces, en este caso, en el caso del primer vino, ¿cierto? De venir, es la segunda persona singular, es solamente uno, del pretérito perfecto simple, es decir, en pasado, la acción ya se realizó, del verbo venir. Y en el segundo caso, ¿cierto? Vino a la casa y trajo un vino. Ese segundo caso del vino es una bebida alcohólica que se hace del zumo de uvas exprimido y cocido naturalmente por la fermentación. Esta bebida tan típica chilena como el vino. Entonces, me acabo de dar cuenta que lo puse al revés, así que por eso estoy haciendo la salvedad. Entonces, en este caso, tanto vino número 1 como vino número 2 se escriben igual, suenan igual, pero gramaticalmente o semánticamente funcionan de manera distinta. El primero, de venir, es una forma verbal del verbo venir. Y en el segundo caso tenemos el vino, ¿cierto? Sustantivo que representa esta bebida alcohólica tan típica chilena. Entonces, los homógrafos se escriben igual, pero no, ¿cierto? No tienen el mismo significado. Ahora, en el caso, la otra variante de los homónimos, ¿cierto? Como el homófono, cuesta decir tanto esto, homófono, los homófonos dijimos que son palabras que se pronuncian igual, pero se van a escribir distinto. A nuestro oído suenan exactamente igual, sobre todo nosotros chilenos que no hacemos mucha diferenciación entre varios sonidos, pero se escriben distinto. Por ejemplo, haya el artefacto que me permita liberarme de la acusación hecha frente a la haya. 3 palabras, haya, que suenan igual, pero se escriben distinto. El primero, ¿cierto? Se escribe sin H, con Y. El segundo, con H y con doble L o con L para los más antiguos o los que no estén viendo de otro lugar. Y el tercero, con H y con Y. ¿Qué es lo que ocurre ahí entonces? En el primer caso nos estamos refiriendo a una criada, generalmente una criada doméstica, ¿cierto? A la conocida cariñosamente como la nana o la nani, ¿cierto? El segundo caso, la segunda persona singular imperativo del verbo hallar, de encontrar, ¿cierto? Encuentra tú. Y finalmente, el tercer haya es un órgano judicial de las Naciones Unidas. Cuando los países no se pueden poner de acuerdo en algo, recurren a las Naciones Unidas, el caso se va al Tribunal de la Haya, esta ciudad, ¿cierto? Y allá se delibera y se llegan a acuerdos entre territorios generalmente. Tiene que ver mucho que ver con el tema de los territorios o con problemas que ya definitivamente la justicia de algún país no puede solucionar. Entonces, en este caso, en los homófonos, tenemos palabras que se pronuncian igual, o para nosotros se escuchan igual, pero se escriben de manera distinta. Y ahí están poniendo varios ejemplos en el chat. La diferencia entre taza y taza. El primer taza con S y el segundo taza con Z. En el primer caso, que es el caso que plantea Morrocotudo, ¿cierto? El primer caso generalmente se va a referir a un índice de algo, la tasa de natalidad, de mortalidad, por ejemplo, que eso lo ven en historia. Y la otra tasa, que tiene que ver con el artefacto que nosotros utilizamos para beber algún brebaje. Después, tenemos ahí el ejemplo que pone Sandra, ¿cierto? Que es entre casa y caza, o el casa-casa. Para nosotros los chilenos no hay ninguna diferencia entre el sonido S de la S y el sonido S de la Z. Nosotros no hacemos el F, que es el que hacen los españoles. Por lo tanto, entre casa y caza, o el casa-casa, hay una diferencia solamente entre la escritura. La primera con S, la segunda con Z. La primera con S, casa de hogar, ¿cierto? Del lugar que uno habita. Y la segunda, la casa con Z, es el acto de cazar animales generalmente. Y Leblanc también pone el ejemplo de 100 y 100. El primero con S, el segundo con C.
El primero con S se refiere a la 100, ¿cierto? No sé si es un huesito o un espacio, no sé muy bien lo que es la 100. Pero este elemento que tenemos aquí en la cabeza, que generalmente nos hacemos cariñito cuando nos duele la cabeza. Y el segundo 100 con C, que es la unidad de medida 100, ¿cierto? 100 unidades. El vaya vaya también, y hay hartos vallas. El vaya vaya. El vaya vaya, ¿cierto? La primera referida a una cerca, la segunda a dirigirse a un lugar, etc. Hay un montón de homófonos y que generalmente son los que nos complican un montón cuando estamos en el colegio y nos dicen esa palabra no se escribe así. Y resulta que nosotros lo llevamos años escribiendo de esa manera porque nadie nos dijo que eran palabras homófonas, es decir, que se escuchaban de la misma manera, pero se escriben distintas. Y ahí ustedes mismos aprovecharon de poner muchísimos ejemplos que también funcionan, ¿cierto?, en el tema de los homófonos. Ojo ahora sí, y esto si bien no está dentro de lo que tendríamos que ver, vamos a hacer la salvedad. La diferencia entre hay, ahí y hay, que es, no podríamos decir que en realidad son homófonos ni son homógrafos, porque no se escriben igual ni se escuchan igual, pero la gente sigue insistiendo en escribirlas de la misma manera. El hay, sin H, con A, ¿cierto? Y la Y, hay, es una interjección y generalmente se utiliza cuando uno siente dolor por algo. El segundo hay, que ese sí son bastante similares, el segundo hay, con H, con A y con Y, es de tener, o de hay algo, ¿cierto? Hay algo, existe algo. Y el último, que es ahí, y que no suena igual, es de lugar. A, H, I, y es ahí con tilde. Ojo, chiquillos, ese es un error súper común que se comete. Lo vengo viendo desde que empecé a escribir y me di cuenta que eran distintos. Entonces, ojo con eso, son bastante distintos uno del otro. Podríamos decir que entre hay y hay, uno con H y el otro sin H, pero los dos terminados en Y, esos sí son homófonos, suenan igual. Pero el AI de lugar, sí, yo ni siquiera suena igual, así que no lo escribamos más mal. Este es un compromiso que nos va a quedar aquí de no escribir más mal los sonidos ay y ahí de lugar. Ya, entonces, para hacer un poquito, ¿cierto?, el resumen de lo que dijimos recién, porque es un poco enredado por el tema de los nombres. La homonimia, ¿cierto?, de igualdad de nombre, homonimia, se va a separar entre homógrafos y homófonos. Los homógrafos son aquellos que se escriben igual, pero significan generalmente algo distinto. Vela, vela, por ejemplo. Una tenemos vela de ver, de observar, vela tú, ve a alguien, y vela, ¿cierto?, de, puede ser esta vela cirio, que nosotros prendemos cuando nos queremos iluminar, y también tenemos la otra vela, que es la vela de navegación, la que se le pone a los barcos para que agarren el viento y puedan en el fondo transportarse o dirigirse a otro lugar. Ahí tenemos otro ejemplo más de homógrafo. Ahora, los homófonos son aquellos que suenan igual, pero se escriben distinto. Y aquí teníamos precisamente el ejemplo que proponía alguien en el chat, no me acuerdo quién fue, entre casa y caza. Casa, hogar, caza, de cazar, andar disparándole a los animalitos. Pero de cazar finalmente, ¿cierto? Insisto, esto de los homófonos va a funcionar dependiendo del lugar también donde nosotros nos encontremos. ¿Por qué? Para una persona española o para una persona que realice la diferenciación entre el sonido de la Z, ¿cierto?, y el sonido S de la S, va a sonar igual. No va a haber diferencia. O sea, perdón, no va a sonar igual y va a haber diferencia. Y él lo va a escuchar, él o ella lo va a escuchar, ¿cierto? Y va a decir, pero ¿cómo lo confunden si uno es F y la otra es S? Bueno, nosotros, en el caso de nosotros chilenos, sí los confundimos porque no hacemos la diferenciación. Sonan igual. ¿Ya? Entonces el tema de los homófonos también funciona dependiendo de la región donde nosotros nos encontremos. Ya, entonces, dicho eso, nos vamos a los ejercicios. Chiquillos, recuerden, esta ya es la última clase referida a lo que es
vocabulario contextual. La próxima clase ya vamos a empezar a ver lo que son los tipos de texto, una pincelada, así como hicimos la pincelada, lo que es la etimología, que podríamos en realidad habernos demorado muchísimas clases. Vamos a empezar a ver algunos ciertos tipos de texto, ¿cierto? Para ir diferenciando las intencionalidades del autor, por ejemplo, o qué finalidad persigue tal o cual cosa, la diferencia entre los personajes, bla, bla, bla. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque todos esos elementos, si bien no corresponden a lo que es la PSU del lenguaje, ¿cierto? Lo hemos dicho varias veces, la PSU del lenguaje ya no mide conocimientos, ya no mide contenidos, sí mide habilidades, por lo tanto lo que más peso tiene o la mayor cantidad de preguntas está enfocada hacia el área de la comprensión de lectura. Por lo tanto, para el área de comprensión de lectura, como hay muchas preguntas de índole que son precisamente difíciles, de índole qué intención tiene el autor, qué es lo que quiso decir, etcétera, 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 vamos a ver tipos de textos. Entonces, como las clases han ido avanzando, ¿cierto? Esta es la cuarta clase de vocabulario contextual. Como las clases han ido avanzando, también tenemos que ir avanzando en dificultad. Ojo, esta dificultad un poquitito mayor no es porque yo sea mala y quiera que les vaya mal y que se frustren, ¿cierto? Y que digan en el chat, no voy a tener los 850. No, por favor, no lo crean. O sea, sí también es por eso. Pero en realidad es porque, chiquillos, insisto, estamos empezando septiembre. Ya nos empezamos un poquito a preocupar porque ya viene la prueba, ¿cierto? Pero no hemos estado preparando. Desde marzo en adelante, varios, ¿cierto?, que han seguido las clases con nosotros, nos hemos estado preparando. Y el asunto aquí es ejercitar, como hemos dicho en muchas clases, ejercitar nuestro cerebro. Nuestro cerebro es moldeable. No es un músculo, pero es moldeable igual. Entonces, vamos a ir haciendo unos ejercicios y los ejercicios tienen que ir subiendo un poquito en dificultad. Recuerden que en la página de puntaje, estos son los avisos comerciales. Recuerden que en la página de puntaje nacional ustedes pueden realizar ensayos, ¿cierto? Y les pueden ir subiendo un poco, la dificultad. ¿Ya? Así que para que tal vez empecemos con ensayos un poquito más fáciles, sobre todo los que recién se están integrando a este mundo de ejercitar para la PSU del lenguaje, y de ahí ya irnos ensayando o ir entrenándonos hacia el lado de los ejercicios más difíciles. Sandra nos propone, ¿cierto?, que enseñemos la diferencia entre s y th. Pero Sandra, lo podríamos enseñar. El tema es que por tradición los chilenos no utilizamos esos sonidos. Entonces, enseñarles a un niño, ¿cierto? Enseñarle a un niño que haga la diferenciación, la verdad es que mirarían extraño el pobre niño y sería un niño excluido de la comunidad lingüística chilena. Por lo tanto, no corresponde que enseñemos ese tipo de cosas. Ya, vamos entonces con los ejercicios. Primer ejercicio dice, me voy a desaparecer porque no se ve bien. Dice así, tenemos un texto que recuerden, dentro de las primeras instancias, ¿cierto?, que estuvimos viendo dentro de lo que es comprensión de lectura, estuvimos viendo ciertos elementos referidos a estrategias de comprensión de lectura. Dentro de estas estrategias encontrábamos la estrategia de antes, durante y después de la lectura. Si nosotros simplemente vemos ese texto, ya nos damos cuenta que no va a ser ni un poema, probablemente no va a ser una novela, probablemente tampoco se trate de una noticia, ni ninguno de esos tipos de texto. Entonces, tenemos que ya ir pensando que probablemente se trate de un texto informativo, o de un texto narrativo, o de alguno de estos tipos de texto. Entonces, dice, Romeo y Julieta es un gran alegato por la paz entre los hombres. Es la condenación del odio inútil. Es la denuncia de la bárbara guerra y la elevación solemne de la paz. Cuando el príncipe Escalus recrimina con dolorosas y ejemplares palabras a los clanes feudales que manchan de sangre las calles de Verona, comprendemos que el príncipe es la encarnación del entendimiento, de la dignidad, de la paz. Cuando Benvolio reprocha a Tibaldo su pendenciera condición, diciéndole, Tibaldo, ¿no quieres la paz en estas calles? El fiero espadachín le responde, no hables de paz, esa palabra que odio.
Este texto entonces es un fragmento del libro Para nacer he nacido de Pablo Neruda. Ahí inmediatamente nos damos cuenta del carácter de Neruda de poeta, ¿cierto? Para nacer he nacido. Si cualquiera de nosotros dijésemos algo de ese estilo, nos burlaríamos y nos reiríamos porque diríamos, ya, pero nacer he nacido, ¿de verdad? Bueno, como Pablo Neruda era poeta, se puede permitir ese tipo de licencias. Entonces, ya empezaron a contestar la palabra que tenemos que reemplazar dentro del contexto sin que altere el orden, sin que empiece a significar cosas distintas el texto, es la palabra encarnación. Entonces, la palabra que está destacada en el segundo párrafo, encarnación, la podemos reemplazar dentro del contexto por la palabra retrato, ejemplo, figuración, incorporación, personificación. La mayoría ya está respondiendo que es la letra E, e incluso Matías Roa nos dice que es la E de esperanza. Ya, entonces, ya que la mayoría está respondiendo correctamente, vamos a ver, y efectivamente la letra E es aquella palabra que puede reemplazar, ¿cierto?, a la palabra encarnación. ¿Cómo lo sabemos? Recuerden, ¿cierto?, que esto no necesariamente es a la chuntení por la que me tinca más. Veámoslo entonces. Dice, cuando el príncipe Escalus recrimina con dolorosas y ejemplares palabras a los clanes feudales que manchan de sangre las calles de Verona, comprendemos que el príncipe es la encarnación del entendimiento, de la dignidad, de la paz. Por lo tanto, lo que se nos está diciendo ahí es que el príncipe se hace carne, ¿cierto? Encarna dentro de él, hace carne suya propia, el entendimiento, la dignidad y la paz. Por lo tanto, no podemos decir ni que el príncipe es un retrato de entendimiento, de dignidad ni de paz, porque retrato en el fondo queda corto. Lo mismo ocurre con ejemplo, ¿cierto? Queda corta la palabra ejemplo, es muy, muy bajo el nivel del sinónimo. Figuración, ¿cierto? Podría haber sido dentro de esa línea, podría haber sido el distractor, porque si estamos hablando de que el príncipe hace carne suya propia, el entendimiento, la dignidad y la paz, la figuración podría haber sido un poquito al distractor, porque uno dice, bueno, hace figura propia, pero la figura, nuevamente, entre retrato y ejemplo, es un poco lejano, ¿cierto? La figura ya habla acerca de un ente corpóreo, pero nuevamente no es la carne propia, es decir, no está dentro de él, sino que se queda por fuera de él, es solamente la figura. Y la incorporación ya es el paso más cercano a la personificación, es decir, dentro de todos estos sinónimos que nosotros encontramos ahí, pues vamos prácticamente del más lejano al más cercano. ¿Ya? Entonces, tenemos entre retrato, ejemplo, figuración, incorporación y personificación, tenemos distintos niveles en el fondo de encarnación de los elementos que se presentan ahí. Entonces, dentro de esas 5 alternativas, la alternativa es la correcta. Preguntas aparecen por ahí. ¿Debe coincidir el género de la palabra? Generalmente sí. Generalmente sí, tanto en género como en número. Pero el ítem tiene una salvedad. En este momento no me acuerdo si hace la salvedad con el género o con el número. Pero para que salgas de la duda, morrocotudo, fíjate en un ensayo que haya liberado el DEMRE, porque ahí precisamente dentro de la instrucción del ítem aparece y dice, no necesariamente tiene que ver o es género o es número. Uno de los dos puede no coincidir. Profe, ¿es malo siempre seguir la idea del sinónimo? Sí, es mala idea seguir siempre el tema del sinónimo. No porque en el fondo no sea lo que nos están preguntando, porque básicamente es por lo que nos preguntan, sino porque los sinónimos totales en el español no existen, lo hemos dicho varias veces, y doy siempre el mismo ejemplo, pero es que me parece que queda súper claro. Linda y hermosa, ambas palabras son sinónimas. Sin embargo, el linda versus el hermosa, la hermosa es mucho más atractiva que la linda. Por lo tanto, no necesariamente tenemos que seguir la idea del sinónimo. Lo mismo que ocurre acá, ¿cierto? Tanto retrato como ejemplo, figuración, incorporación y personificación, dentro de este ejercicio, funcionan como sinónimos.
Sin embargo, unos están más lejanos y los otros ya están bastante más cercanas a la idea de lo que es encarnación, que en el fondo es poner en carne propia los elementos que se mencionan ahí. Por lo tanto, sí, es mala idea seguir la idea del sinónimo. Ya, nos vamos al segundo ejercicio referido al mismo texto, porque alguien estaba preguntando ahí, ¿por qué reprocha está subrayado? Porque es la próxima pregunta, exactamente como le contestaron en el chat. Entonces, cuando Benvolio reprocha a Tibaldo su pendenciera condición, diciéndole, Tibaldo, ¿no quieres la paz en estas calles? El fiero espadachín le responde, no hables de paz, esa palabra que odio. La palabra reprocha podrá ser reemplazada por ataca, acusa, denuncia, recrimina o desaprueba. Sí, la mayoría está diciendo que es la letra D. Vamos a ver si efectivamente es la letra D. Y efectivamente es la letra D de dodo, como dice Leblanc. Efectivamente, la alternativa correcta en este caso es la alternativa D, recrimina. Recuerden, chiquillos, que este tipo de ejercicio, ¿cierto? Donde solamente aparece la palabra, ni siquiera nos hacen una pregunta, nos ponen la palabra, ¿cierto? Y una serie de alternativas a lo que siguen. Es el formato antiguo. No sabemos bien cuántas preguntas van a salir de este tipo de formato, pero sí sabemos que van a venir. Por lo tanto, también es importante que nos ejercitemos en este tipo de ejercicios de vocabulario contextual antiguo. ¿Por qué decimos que es la D y no son las demás? Veamos. Cuando Benvolio reprocha a Tibaldo su pendenciera condición, no lo está atacando, porque atacar significa ya sea agredir física o verbalmente a Tibaldo. Ninguna de las dos cosas ocurre. En el caso de la B, acusa, no está acusándolo de nada, ¿cierto? Sino que simplemente le está haciendo una observación. Después, con C, denuncia. En este caso tendría que haber pasado una especie de proceso y donde hubiesen más personas además. Por lo tanto, aquí solamente estamos hablando entre lo que ocurre, el diálogo que ocurre entre Benvolio y Tibaldo. Por lo tanto, denuncia no es la alternativa correcta. Y finalmente, la letra E, desaprueba, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, sí, podría haber sido desaprobación. Sin embargo, lo que él está haciendo realmente es recriminando, es decir, le está diciendo lo que tú estás haciendo, en el fondo prácticamente es un acto criminal. Eso es recriminar, ¿cierto? Es que el acto que nosotros estamos cometiendo o el acto que la otra persona esté cometiendo es muy malo y es muy bajo. Y de hecho lo que está haciendo Tibaldo, ¿cierto? Con lo que está haciendo, sí, lo que está haciendo Tibaldo es, después le responde, ¿cierto? Y le dice, no hables de paz, esa palabra que odio. Es decir, Tibaldo está atentando contra la paz de algún lugar, en este caso seguramente Verona, ¿cierto? Porque estamos hablando de Romeo y Julieta. Entonces, la alternativa correcta es la alternativa de recrimina. Ya. Vamos con la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Para más información, ¿cierto? De la Universidad Mayor, en el mismo banner aparece la página que ustedes pueden revisar. Entonces, la pregunta de desafío dice así. Tenemos un texto, nuevamente un texto un poco cortita. Dice, Marte era una costa distante y los hombres cayeron en olas sobre ella. Cada ola era distinta y cada ola más fuerte. La primera ola trajo consigo a hombres acostumbrados a los espacios, el frío y la soledad, cazadores de lobos y pastores de ganado, flacos, con rostros descarnados por los años, ojos como cabeza de clavos y manos codiciosas y ásperas como guantes viejos. Marte no pudo contra ellos, pues venían de llanuras y praderas tan inmensas como los campos marcianos. Llegaron, poblaron el desierto y animaron a los que querían seguirlos. Pusieron cristales en los marcos vacíos de las ventanas y luces tras de los cristales. Este texto es un fragmento del libro Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Si a alguno le gusta el tema de la distopía o la ciencia ficción, invitadísimos a leer Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Ya, entonces, el ejercicio dice así.
¿Cuál es el sentido de la palabra descarnados en el contexto del primer párrafo del texto anterior? A. Esqueléticos, porque los rostros de los hombres observan las dificultades para alimentarse. B. Implacables, porque en los rostros de los hombres se percibe la falta de reflexividad con la que actúan. C. Inexpresivos, porque en los rostros de los hombres se aprecia la falta de emotividad y contacto humano. D. Consumidos, porque en los rostros de los hombres se constata la presencia de la soledad y la tristeza. E. Enjutos, porque en los rostros de los hombres se refleja la dureza y soledad del frío y extenso espacio. Entonces, nos vamos a ver la alternativa correcta. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La alternativa correcta es precisamente E de enjutos, porque en los rostros de los hombres se refleja la dureza y soledad del frío y extenso espacio. De hecho, por ahí, ¿cierto? Lo dice, que estos hombres que venían en cada ola, ¿cierto?, a conquistar Marte, cada ola era distinta y cada ola más fuerte. La primera ola, es decir, la primera oleada de seres humanos que estaban llegando a Marte, trajo consigo a hombres acostumbrados a los espacios, el frío y la soledad. Lo dice, los rostros de los hombres reflejan la dureza y soledad del frío y el extenso espacio. Cazadores de lobos y pastores de ganados, flacos con rostros descarnados por los años, es decir, a través de los años que ellos han estado en el espacio, a través de los años solos que han estado en el espacio, sus rostros han ido sufriendo la pérdida de la carne. Ojos como cabezas de clavos y manos codiciosas y ásperas como guantes viejos. Sí, la verdad es que este ejercicio estaba bastante más complicado. ¿Por qué? Porque precisamente lo que dice Víctor es un texto súper poético. Entonces, recuerden el tema de hacer la diferenciación entre lo que es connotativo y denotativo. En este caso, claramente es un texto bastante connotativo. El tema este del descarnado, por ejemplo, que es la palabra precisamente por la que nos están preguntando. Descarnado es que no tiene carne, pero claramente estos seres humanos no eran esqueletos andantes, por lo tanto carne tenían. Entonces, la otra duda que tenían era con A, esqueléticos, porque los rostros de los hombres observan las dificultades para alimentarse. La verdad es que no habla acerca de dificultades alimenticias. Dice de hecho que eran cazadores de lobos y pastores de ganado, por lo tanto, tal vez eran delgados, ¿cierto?, por el ejercicio que hacían en cazar. Pero esqueléticos no eran. Esqueléticos es una persona que prácticamente está en los huesos, ¿ya? Y no tienen la dificultad de alimentarse. Implacables, porque en los rostros de los hombres se percibe la falta de reflexividad con la que actúan. No habla acerca de que estén siendo irreflexivos, sino de que simplemente, claro, fueron oleadas, pero no habla acerca de que no reflexionan lo que están haciendo. Después, inexpresivos, porque en los rostros de los hombres se aprecia la falta de emotividad y contacto humano. Los hombres venían con otros hombres, y por eso estamos hablando de oleadas, ¿cierto?, o de cada ola. Por lo tanto, sí tenían contacto humano. Después, consumidos, porque en los rostros de los hombres se constata la presencia de la soledad y la tristeza. Si bien, por ahí creo que lo dice, voy a buscarlo bien. Ah, sí, habla acerca de la soledad, por ejemplo, la que está más, ¿cierto?, que abarca más contexto dentro de lo que es el ejemplo, ¿cierto?, es la alternativa E. La alternativa E frente a la alternativa D está harto más completa entre ellas. Por lo tanto, recuerden, la alternativa, siempre hay una alternativa correcta y generalmente la alternativa correcta es la que engloba otras alternativas dentro de las que se nos está presentando. Entonces, nos vamos ahora a la segunda palabra, que era animaron. ¿Cuál es el sentido de la palabra animaron en el quinto párrafo del texto anterior? Este era un quinto párrafo, imagínense. A. Urgieron, porque los primeros hombres que llegaron a Marte presionaron a otras personas a seguirlos. B. Avivaron, porque los primeros hombres que llegaron a Marte envalentonaron a otras personas a seguirlos. C. Patrocinaron, porque los primeros hombres que llegaron a Marte difundieron sus logros para que otros los siguieran.
D, apoyaron porque los primeros hombres que llegaron a Marte ayudaron a otras personas a seguirlos. Y finalmente E, motivaron porque los primeros hombres que llegaron a Marte estimularon a otras personas para que los siguieran. Sí, la mayoría está contestando que es la letra E. Y déjenme adelantarles que están en lo correcto. Es la E de excelente, como dice Claudia Paso. Efectivamente, la alternativa correcta es la alternativa E. Motivaron porque los primeros hombres, les falta la coma eso, motivaron porque los primeros hombres que llegaron a Marte estimularon a otras personas para que los siguieran. Recuerden, chiquillos, que aquí están hablando de oleadas humanas que estaban llegando a Marte, ¿cierto? En este párrafo precisamente se nos cuenta eso acerca de la primera oleada. Entonces, si hablamos de oleadas, no de ola, ¿cierto? O estamos hablando en este caso de oleadas, sí, no de ola única, sino que de olas varias, significa que siguieron muchísimos más. Por lo tanto, efectivamente, estos primeros hombres estimularon a otros hombres o a otras personas para que llegasen más personas a este planeta rojo. Urgieron porque los primeros hombres llegaron a Marte, presionaron a otras personas a seguirlos, no los presionaron, no habla acerca de aquello. Avivaron porque los primeros hombres que llegaron a Marte envalentonaron a otras personas a seguirlos, no les dieron bravía ni les dieron valor, por lo tanto, no. C, patrocinaron porque los primeros hombres que llegaron a Marte difundieron sus logros para que otros los siguieran, no aparece dentro de lo que se aprecia en el párrafo quinto, ¿cierto? O este párrafo que estábamos revisando. Y finalmente D, apoyaron porque los primeros hombres que llegaron a Marte ayudaron a otras personas a seguirlos. Tampoco es uno de los elementos que se nombren ahí dentro de este contexto que es un párrafo quinto, ¿cierto? Pero ni siquiera aparece dentro del contexto que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, la alternativa correcta, tal como ustedes habían dicho, es la alternativa E, de excelente, como dijeron por ahí. De excelente como el señor Burns. Ya. Nos vamos, con eso terminamos las preguntas desafío de esta clase de este día de hoy, 1 de septiembre o 1 de septiembre, como dicen algunos, y nos vamos ya a la parte de las dudas con la clase, dudas con la PSU, dudas tal vez con otros contenidos que hayamos revisado o dudas que pueda contestar en relación siempre a lo que es lenguaje. Que están reclamando por la palabra enjuto porque no la conocían. Pero recuerden, chiquillos, que no nos van a preguntar solamente por palabras que no conocemos, o sea, por palabras que conocemos. Así que vayan agregando a su diccionario personal, ya sea que lleven una libretita, ¿cierto?, con palabras para el diccionario, o que las vayan integrando en su cabecita, ¿cierto?, el tema de ir agregando palabras que no conocían. Enjuto es una palabra que probablemente la mayoría desconocía porque no es una palabra que utilicemos mucho, la verdad. Incluso yo diría, me atrevería a decir, patudamente, desvergonzadamente, me atrevería a decir que es una palabra más bien antigua. No es una palabra nueva ni que se utilice constantemente. ¿Por qué la polinimia es diferente a homógrafo? Polisemia será. Debe ser la polisemia. ¿Por qué es diferente a homógrafo? Veamos. Vamos a devolver. Ya, polisemia. Teníamos una palabra, ¿cierto?, que se escribe igual, es decir, tiene distintas acepciones o significados, ¿cierto?, pero se escribe igual. Si nosotros la buscamos en el diccionario, la palabra está escrita de la misma manera, pero tiene distintos significados. ¿Y por qué es diferente a homógrafo? Porque el homógrafo no tiene el mismo significado. A ver, la polisemia comparte ciertos rasgos semánticos entre sí, como lo que hablábamos hace clases anteriores con respecto a las familias léxicas. En el caso de cabo, ¿cierto? Si bien cabo significa punta de tierra que penetra en el mar, escalafón militar, cuerda en jerga náutica y la 4, extremo o parte pequeña que queda de algo, si te fijas dentro de esas 4 acepciones que tiene la palabra, una de ellas la dejamos fuera, pero nos quedan 3, hoy que quedó más feos, nos quedan 3 que son bastante similares o que comparten ciertas características semánticas de ser poquito, de ser un poco. Una punta de tierra que penetra en el mar, una punta, es decir, algo pequeño. Después, escalafón militar,
es un grado bastante bajo dentro de todos los escalafones que tienen que subir los militares. Y finalmente, ¿cierto? En el número 4 tenemos extremo parte pequeña que le queda de algo, es decir, un poquitito, pequeño. Por lo tanto, ¿cierto? La polisemia comparte rasgos semánticos, pero no, ¿cierto? No difieren en el grado de lo que es la... se me fue la palabra en este momento. No difieren en lo que es... se me fue no. Se me fue la palabra. No difieren en lo que es o lo que son las categorías gramaticales. Ahí sí. En el caso de acá, ¿cierto? Ahí la polisemia comparte rasgos semánticos. En el caso de los homógrafos, que es lo otro por lo que tú estás preguntando, los homógrafos se escriben igual, y por lo tanto también podrías encontrarlo como acepciones dentro del diccionario, pero la diferencia está en que entre vino, el vino 1 y el vino 2, la diferencia está en sus características gramaticales. La primera, ¿cierto? El primer vino es de venir, es decir, es un verbo, y el segundo es el vino de tomar vino, del brebaje, ¿cierto? Que se realiza con el jugo de las uvas exprimido. Por lo tanto, ahí está la diferencia entre polisemia y homógrafo. Pero también puede ocurrir en todo caso que se generen los dos fenómenos juntos. No, estas cosas no son excluyentes entre sí. Puede que se den los dos fenómenos juntos. Pero si tú me preguntas exactamente la diferencia entre la polisemia y los homógrafos, esa podríamos decir que es. ¿Se dice septiembre o setiembre, septiembre? El uso del setiembre es un uso muy antiguo. Lo mismo que el séptimo. La gente que no pronuncia la P, ¿cierto? De entre las siguientes letras, nosotros ahí podemos hacer diferencias diacrónicas entre los hablantes, es decir, hacemos la diferencia entre sus edades generalmente. Se dice septiembre, con P, con P, que es el sonido, ¿cierto? Acá que estamos hablando de sonidos, se hace con la P. Profesora, ¿ese vocabulario es el formato actual? ¿Eso entrará en la PSU o igual habrá del formato antiguo? Claudia, aparecen los dos formatos mezclados, tanto el formato nuevo como el formato antiguo. No sabemos exactamente cuánto va a ser la diferencia entre una y otra. Años anteriores, cuando nos daban el temario, ¿cierto?, del DEMRE, salía exactamente, por ejemplo, el año pasado, no me acuerdo bien, pero al ojo, decía que eran 7 de vocabulario nuevo y 6 de vocabulario antiguo. Este año el temario no decía nada, simplemente decía que había una mezcla entre las dos. Por lo tanto, no sabemos cuánto es cuál, pero sí sabemos que se van a mezclar. Profe, ¿tiene algún tip para demorarse menos en los ensayos de lenguaje? Sí, lo hemos dicho en clases anteriores y voy a repetir el número, creo que es la clase número 6, donde hicimos un reordenamiento completo de la PSU de lenguaje. Y dijimos que no la vamos a hacer en el orden establecido, sino que lo ideal es realizarla en desorden. ¿Qué quiere decir en desorden? Realizar primero el último ítem que te va a aparecer en la PSU de lenguaje, que es el ítem de vocabulario contextual y comprensión de lectura, es decir, realizar la primera mitad de ese ítem, pasarlas en limpio a tu hojita de respuestas, saltarte, volver o devolverte, ¿cierto?, al primer ítem, que es el ítem de conectores, a estas 10 preguntas que dijimos que ojalá no nos demoremos más de 10 minutos respondiéndolas, es decir, 1 minuto por palabra, ¿cierto?, o por ejercicio. Terminar el ítem de conectores, pasar tus respuestas a la hojita, devolverte a lo que es comprensión de lectura, terminar comprensión de lectura, pasar tus respuestas a la hoja y finalizar la prueba con lo que es ordenamiento de enunciados o el plan de redacción. ¿Por qué decíamos que lo íbamos a hacer de esa manera? Precisamente porque uno de los inconvenientes que encontramos en la prueba, cuando la estamos desarrollando, así como estudiantes, ¿cierto?, que van a dar la prueba, es el tema de me da sueño. Consideren que la PSU de lenguaje es el día lunes a las 9 de la mañana. Por lo tanto, seguramente dormí mal en la noche porque estaba con los nervios de punta, porque estaba muy ansioso por dar la prueba. Por lo tanto, dormí poco. ¿Qué es lo que ocurre? Llego a las 9 de la mañana y me empieza a dar sueño, porque la actividad de leer da sueño. Si eso es un proceso normal, nuestros ojos se cansan, por lo tanto, al cerebro se le manda la señal de ojos cansados, hay que dormir. Entonces, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Irnos saltando la prueba va a hacer que generemos harto movimiento
cerebral, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque vamos a leer los primeros ejercicios de comprensión de lectura y te vas a tener que devolver a conectores. Entonces, no solamente te vas a mover físicamente para cambiar la posición de la prueba, sino que además tu cerebro va a tener que hacer una reconfiguración y va a tener que empezar a utilizar otras habilidades para resolver el ítem de conectores. Una vez que ya resolviste el ítem de conectores, devolverte a comprensión de lectura, porque es el ítem más extenso, por lo tanto tenemos que darle más tiempo, desarrollar el ítem de comprensión de lectura completo, pasar tus respuestas y devolverte nuevamente a plan de redacción, porque otra vez tu cerebro va a hacer otra configuración y va a poner en ejercicio otras habilidades. Ahora, ¿por qué les decía esto de pasar las respuestas al tiro? No es recomendable ni pasar las respuestas una por una, ni pasarlas al final. Una por una no es recomendable precisamente porque puede que dejemos algún espacio en blanco y después nos saltemos y nos queda la grande en la prueba, nos equivocamos sin querer. O también porque vamos perdiendo tiempo valioso para la respuesta de la prueba. Recuerden que son 2 horas y media para 80 preguntas. Entonces, ¿por qué hacerlo por ítem? Porque de esa manera te aseguras de que estás respondiendo las respuestas que tú pusiste en tu facsímil. No va a ocurrir el caso, o quita un poco la incidencia de que ocurra, de que te equivoques en una respuesta que, por ejemplo, tú en el facsímil tenías A y contestaste B en la prueba y resulta que era la A y te equivocaste sin querer. Entonces, esos son dentro de los tips que te podemos dar para desarrollar la prueba en menor tiempo. Pero insisto, creo que en la clase número 6, que está en el canal de YouTube de Puntaje Nacional, están esos datos. Profe, ¿usted cree que me sirve a mí que soy de Colombia, aunque en cada país es diferente el examen de la PSU? Sí, sin duda, te van a servir. Los exámenes, como nuestra PSU, que es nuestra prueba de selección universitaria, son exámenes estandarizados. Y la verdad es que dentro de los ministerios de educación entre cada país, sobre todo en el ámbito latinoamericano, se copian harto. Así que probablemente te va a servir estudiar lo que hemos estado estudiando. Y como decía hace un rato, ¿cierto? Cuando estábamos iniciando los ejercicios, las próximas clases vamos a seguir con tipos de textos. Por lo tanto, debiesen servirte. Te sirve para el tema de la comprensión de lectura a nivel estructural. ¿Cuándo se usa el verbo hubieron? El verbo hubieron es un verbo que no se utiliza. La palabra es hubo. Hubo mucha gente. No hubieron mucha gente o hubieron muchas personas. Hubo muchas personas. Nosotros lo utilizamos, pero no es algo que haya que decir. Pero nosotros utilizamos muchas cosas que no hay que decir, así que es nuestro idioma, es nuestro chileno, nuestra lengua chilena, nuestra variante chilena. Profe, ¿usted es tutora para rendir la PSU, asistida o no? No soy tutora PSU, pero la voy a dar como estudiante, porque me gusta darla, porque soy masoquista. Aquí sale un caso de Diego que se quedó dormido en la lectura. Lo que les decía, leer da sueño. Así que traten de ir saltándose. Ya, los que están diciendo voy a llevar chocolate, voy a llevar energética, voy a llevar no sé qué, recuerden que hay muchas cosas que no se pueden ingresar a la sala. Dentro de ellas, precisamente, está la comida y la bebida. Sin embargo, hay algunos, no sé cómo se llaman, no me acuerdo en este momento, pero son como los inspectores de sala, ¿cierto? Que uno los conoce el día antes de la prueba, que es cuando tiene que ir a reconocer sala. Entonces, uno va y se acerca amablemente y con la mejor cara y la disposición del mundo, va ante esas personas y le dice, no sé, por ejemplo, tengo problemas con el azúcar o tengo problemas porque me quedo dormido. Puedo traer un chocolate, puedo traer una energética, puedo traer una bebida, puedo traer agua. Si esa persona les dice que sí, tipe libre, llévenlo. Y se aseguran, porque si no va a llegar el momento de la prueba y tal vez les va a tocar una persona que es más complicada, ¿cierto? Es más demorosa y les va a decir, no, usted no puede estar haciendo eso dentro de la sala, váyase. Y se perdieron el proceso PSU. O les genera una incomodidad o les genera una distracción. Entonces evítense todos esos problemas y lo conversan antes con la persona que les va a estar tomando la prueba. Así que, ojo con eso. Ya, entonces,
terminada la introducción al mundo PSU, ya contexto, nos vamos, nos retiramos. Se están riendo todavía de lo de la gaviota, pero es verdad, es un caso que ocurrió en el... Hay un grupo de Facebook que, no, si no me equivoco, se llama PSU 2017. Ahí salió el caso. Búsquenlo. Fue en diciembre, creo, del año pasado. Primeros días de diciembre. Ya, chiquillos, nos vamos. Cuídense mucho. Nos vemos ya el próximo día viernes a las 5 de la tarde. Espero no llegar más atrasada. Nos vemos entonces. Cuídense un montón. Pórtense bien. Cuídense harto. Que estén bien. Chao, chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.